sintonizarnos. Creo que algunos nos extrañaron porque nos escribieron después de este merecido descanso, pero ya estamos aquí de vuelta. Y estábamos de huelga, además. Ajá, además estábamos de huelga. Muy bien, pues ya estamos aquí nuevamente presentes. Hoy trataremos un tema muy importante que es en conmemoración al Día Internacional de la Salud, ¿verdad? Eh, Tenemos una invitada de lujo. Siempre nos acompaña Mario Rodríguez, Adrián Chávez, a quienes les doy la palabra y bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes después de este feriado de Semana Santa. Hoy abordamos un tema especial, pero es importante recordar que nosotros somos un movimiento ciudadano, causas, que trata de impulsar una plataforma de desarrollo y de pensamiento para el país. Estamos tratando de coordinar políticas públicas con sentido ciudadano y con beneficio para todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jonathan. Y pues bueno, bienvenida Lucrecia Hernández a este programa. Yo particularmente voy a comentarles de que estoy muy contento por el desarrollo de este programa y por la importancia y las expectativas que tenemos. Así es que vamos a empezar un poco el programa hablando un poquito de Lucrecia, de tu perfil. Jonathan, por favor. Sí, bueno, como ya lo dijo Adrián, hoy nos acompaña la doctora Lucrecia Hernández Mac, ¿verdad? Ella es médico y cirujana, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también tiene una maestría en salud pública en la Universidad Rafael Andívar. Es estudiante del doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco de la Ciudad de México y está preparando la tesis doctoral sobre ciencias de la salud colectiva. También fue nuestra primera ministra mujer, ¿verdad? Ministra de Salud. Es fue la primera que fue mujer. También es diputada del Congreso de la República por la bancada Semilla y tiene múltiples publicaciones académicas, ¿verdad? Que la lista es bastante larga. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, y bienvenida, Lucrecia, ¿cómo estás? Pues bien, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y justo el 7 de abril tuvimos el Día Internacional de la Salud, así que pues, para las y los salubristas engasados con el tema, pues encantada de poder tener un espacio para conversar al respecto. Así que mil gracias por la invitación. Excelente, Lucrecia, muchas gracias. El tema del doctorado ya está finiquitado, ¿verdad? No, realmente. Eso es como cuando le preguntan a uno, ¿y cómo va la tesis? Entonces uno mejor no. Ajá. Sí, pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? Desde lo del Ministerio de Salud, la campaña electoral, bueno, la construcción del partido, la campaña electoral y ahora en el Congreso sí es un poco más difícil, digamos, darle tiempo a toda esa parte. Pero sí, en esas todavía ando. Excelente, Lucrecia, muchas gracias y bienvenida a este programa. Estamos justamente conmemorando el 7 de abril, una fecha que de alguna manera no puede pasar desapercibida para nosotros como guatemaltecos. Fíjate que yo quiero empezar un poco esta conversación tratando de hacer énfasis en algo, y es que tuve la oportunidad de leer el editorial que salió publicado en Prensa Libre, si no estoy mal, el día domingo, un editorial escrito por Oscar Barreneche, que básicamente hablaba justamente de la necesidad de poder venir y reflexionar respecto a la equidad en salud. Y hace una reflexión de que la equidad en salud es una política hoy más necesaria que nunca. Para quienes no conozcan a Oscar Barreneche, él es representante de país de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS.
Entonces, tal vez solo para leer un poco su editorial, en el primer párrafo habla de que en vísperas del Día Mundial de la Salud, invitamos a reflexionar sobre el significado del acceso equitativo a servicios de salud de calidad, sin distinción socioeconómica, de origen étnico, género u orientación sexual, que se construyan sobre modelos de salud que respondan a las necesidades diferenciadas de sus comunidades y ayuden a reducir las profundas brechas de acceso que existen actualmente. Es solo así que se puede alcanzar la meta de la salud universal para todos sin dejar a nadie atrás. Entonces, tomando esto como antesala, Lucrecia, quería preguntarte qué piensas tú respecto a lo escrito por Oscar y en dado caso, desde tu perspectiva, ¿cómo está el país en cuanto a la construcción de un sistema equitativo de la salud? ¿Cuáles son las principales barreras que podríamos identificar y qué nos hace falta para atender ese llamado que hoy a través de ese editorial hace Oscar? Sí. Bueno, primero tenemos que partir desde ciertos principios o perspectivas, ¿verdad? Desde la salud pública, muchos o la mayoría de saludistas realmente partimos de la idea de que la salud es un derecho, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que haber un acceso universal, gratuito, a una atención integral de servicios de calidad y con equidad, obviamente, ¿verdad? Entonces, la equidad es uno de los principios con los que uno busca a la hora de construir un sistema de salud o definir servicios de salud, ¿verdad? ¿Cómo estamos en Guatemala? Pues estamos con mucho rezago. Hay que entender que, primero tenemos que entender que tenemos un país o una población con un perfil epidemiológico complejo, como le llamamos, ¿verdad? O sea, refiriéndonos a que nuestra población sufre de diversos problemas de salud, ¿verdad? Antes eran en algún momento diarreas y neumonías, o sea, problemas infecciosos y carenciales, ¿verdad? Como diarrea, neumonía, desnutrición, mortalidad materna, mortalidad infantil, justamente porque tenemos grados de pobreza y de desigualdad social y económica muy altos, ¿verdad? Y digamos, este tipo de mortalidad o de causas de muerte, pues los vemos que afectan más a la población pobre, población indígena, mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que las poblaciones vulnerables son las que peores condiciones de salud tienen. La cuestión es que en el caso de Guatemala no solamente mantenemos los problemas de diarrea, de neumonías, de mortalidad materna, sino que a eso se empiezan a agregar otros problemas de salud, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, diabetes, infartos, derrames, como le llaman, ¿verdad? Y a eso le vamos a agregar que también hay problemas de lesiones, ¿verdad? Como accidentes, violencia, y a eso también hay que agregarle problemas de adicciones, como el alcoholismo, o de salud mental, ¿verdad? La depresión, el estrés, todo eso. Entonces, tenemos realmente una población con un perfil epidemiológico, o sea, con problemas de salud realmente complejos. Y como país no hemos logrado construir un sistema de salud que pueda atender esto, ni siquiera en la parte de promoción de la salud, ni prevención de estas enfermedades, ni tampoco de atención de estas enfermedades. Ustedes saben que los principales proveedores de servicios públicos son el Ministerio de Salud y el ICS, ¿verdad? El ICS apenas logra cubrir un 17% de la población porque la informalidad en este país es enorme. Y eso deja al Ministerio de Salud a cargo de más del 80% de la población, ¿verdad? Y vemos que es un Ministerio de Salud que ha sido completamente abandonado con un desfinanciamiento crónico. O sea, históricamente el presupuesto del Ministerio de Salud no llega ni siquiera al 1%, ¿verdad? Representar el 1% del PIB en Guatemala. Y entonces vemos que, por ejemplo, si contamos cuántos puestos de salud y centros de salud tenemos, esto es un dato que hemos dado otras veces, vemos que tenemos lo suficiente para cubrir alrededor de 6.5 millones de personas, que era la población que Guatemala tenía hace 45 años. Entonces, no tenemos ni siquiera cobertura suficiente para toda la población.
Y esa cobertura, esos pocos servicios que hay, están concentrados principalmente en cascos urbanos, ¿verdad? Entonces vemos que no llegan los servicios públicos a la población que más lo necesita. Entonces eso es sintomático de los problemas de inequidad que existen. Esa carencia de un sistema público de salud lo que hace entonces es que la población busque apoyo en otros lugares, particularmente en servicios privados, ¿verdad? O en atención comunitaria. Entonces se da como una privatización por omisión o ausencia del Estado, ¿verdad? No es que hayamos tenido hospitales públicos que se vendieron a lo privado, sino que la privatización se ha dado porque el Estado no ha crecido, ¿verdad? El sistema público de servicios de salud es muy pequeñito. Y entonces resulta que la población finalmente accede a los servicios de salud según su capacidad de pago y no porque sea un derecho, ¿verdad? Y si no tiene capacidad de pago y no hay un servicio público cercano o que no tenga tantas barreras de acceso como, por ejemplo, problemas de distancia o de idioma o de maltrato, que también hemos visto que es una barrera de acceso, lo que pasa es que la población simplemente no se atiende, ¿verdad? O sea, o se endeuda, se empobrece a la hora de buscar servicios de salud privados o se muere porque no tuvo acceso a ningún servicio. Entonces, es un sistema de salud que todavía no hemos logrado construir de manera adecuada desde la perspectiva del derecho a la salud. Y de hecho, lo que hemos visto es que el sistema de salud está determinado, ¿verdad? Condicionado por la forma en que entendemos la salud. Y muchas veces entendemos la salud o como algo que el Estado atiende por favor o por caridad, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos son beneficiarios o población pobre que accede a servicios pobres y por los que tiene que agradecerle al Estado. O entendemos la salud como una mercancía, ¿verdad? A la que se accede como consumidores, como clientes, según nuestra capacidad de pago. Entonces, o sos pobre o sos cliente. Y en realidad lo que debemos aspirar es a entender que somos portadores de derechos, ¿verdad? Que la salud es un derecho, que el Estado tiene una obligación, ¿verdad? De garantizar ese derecho y nosotros como ciudadanía, pues lo que tenemos que hacer es demandarlo y ejercerlo, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo hacer esto efectivo? Tomando en cuenta que estamos en un estado fragmentado, en una sociedad bien injusta, y que además las políticas neoliberales, o sea, esa mentalidad que implantó las políticas neoliberales sigue presente en las políticas públicas. ¿Cómo hacer que sea efectivo ese derecho a la salud? Bueno, primero que todo, sí hay que pensar primero tenemos que reconceptualizar la salud, ¿verdad? O sea, de nada nos sirve tener dinero, tener los recursos, tener el capital humano, ¿verdad? O el personal de salud, si seguimos con el mismo chip de que la salud es una mercancía o la salud es de caridad o de beneficencia. Entonces, sí hay que hacer una revisión de cuáles son esos imaginarios sociales o los conceptos fundamentales que manejamos como sociedad, ¿verdad? Si pensamos que la salud es una mercancía, pues vamos a decir que el mercado lo resuelva. Si pensamos que la salud es un problema biologicista, ¿verdad? Nos vamos a ir solamente a ver cuestiones biológicas, ¿verdad? Ahora, si nosotros empezamos a tener un concepto más amplio de salud, en donde vemos que en la salud inciden los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, empezamos a ver que hay mucho que hacer desde esos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos seguir pensando en la desnutrición crónica como un problema de carencias de alimento solamente, ¿verdad? Que se expresan en el cuerpo de los niños. Tenemos que empezar a ver la desnutrición crónica como un problema de desarrollo, ¿sí? Entonces no es solamente darle micronutrientes a los niños o alimento complementario, sino que hay que empezar a ver todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional en su digamos, concepto amplio, ¿verdad? Si seguimos pensando que la mortalidad materna es solamente porque las mujeres no decidieron irse al hospital a tiempo, estamos mal, porque entonces estamos pensando que es una cuestión que se arregla en casa,
¿verdad? Que se arregla con tomar decisiones adecuadas en casa. Cuando vemos que la mortalidad materna está ocurriendo en los lugares más pobres o en los lugares con difícil acceso, en donde no hay carreteras, por ejemplo. Entonces, también tenemos que empezar a ver que la salud no es solamente un aspecto occidental, ¿verdad? No es solamente un tema de la medicina occidental, sino que hay diferentes conceptos de salud, hay diferentes sistemas de salud, y en el caso de Guatemala, pues tenemos el sistema médico maya, y también tenemos que reconocer, digamos, a estos otros terapeutas con diferentes conceptos, prácticas, saberes, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconceptualizar o revisar nuestros conceptos de salud, porque dependiendo cómo yo entiendo la salud, de esa manera la abordo. Entonces, en nuestro caso, yo sé que lo compartimos con Adrián, entendemos la salud como derecho, ¿verdad? Y a partir de eso sabemos que entonces lo que hay que hacer es fortalecer al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y significa que sea un Ministerio de Salud al que le apostamos a tener primer y segundo niveles de atención y no solamente el trabajo hospitalario, que hay que aumentar cobertura, que hay que definir un modelo de atención integral, o sea, que el Ministerio de Salud no se dedique solamente a la curación, sino a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades, a la atención de la enfermedad, a los cuidados paliativos, etcétera, etcétera. O sea, todo el espectro de salud, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que empezar como a hacer mejores planes para aumentar nuestra red de servicios con un modelo de atención integral, digamos, con perspectiva intercultural, y eso implica planificación, definición de costos, hacer presupuesto y empezar a pensar en una inversión, ¿verdad? Y financiamiento de varios años, ¿verdad? De varios años. Y eso es algo que muchas veces hemos visto, ¿verdad? Las personas que llegan al Ministerio de Salud de las autoridades, bueno, estas con las que están actualmente se entiende porque tienen que lidiar con una pandemia, pero la mayoría de las autoridades que llegan a gestionar el día a día y a seguir haciendo lo mismo de siempre. No hemos tenido un gobierno con autoridades de salud, con un plan, ¿verdad?, de gobierno que piense en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Que piense, por ejemplo, queremos tener cobertura universal en el 2030, porque eso es lo que los objetivos de desarrollo nos establecen, ¿verdad? Sino que se dedican solo a ver lo que hay hoy y lo que hay mañana y lo que hay después, pero no hay un plan de gobierno que impulse políticas de transformación y fortalecimiento del sistema público de salud. Y eso es lo que necesitamos. Y a esto hay que agregarle, ¿verdad? Y eso lo vimos con Adrián cuando estuvimos en el Ministerio de Salud. No basta con tener un plan de salud, ¿verdad? Un plan para el Ministerio de Salud. Este plan tiene que ser parte de un plan de gobierno y de un proyecto de nación, ¿verdad? Porque no puede ir la salud por un lado por ejemplo, el desarrollo económico por otro lado o las políticas ambientales por otro lado, sino que tiene que haber una coherencia y una consistencia en todo esto, ¿verdad? Entonces, de que se puede, ¿verdad? O sea, se puede hacer todo el recorrido desde el concepto, el diseño de la política, la gestión de los recursos y la operación, digamos, eso se puede. Y nosotros empezamos a hacerlo en el Ministerio de Salud en el 2016, pero bueno, tuvimos que renunciar porque el presidente se le ocurrió ponerse al lado de los corruptos, ¿verdad? Pero se puede, se puede. Muy interesante. En ese sentido, usted mencionaba que, o sea, debe ser un plan integral, pero también cómo priorizar la salud como un derecho, porque muchas veces, pues, hemos visto o vemos que los gobiernos, pues, van y, bueno, priorizan, no sé, las políticas económicas que hemos visto en este gobierno. Pareciera que, por ejemplo, en este gobierno, solo porque está presente la pandemia, se han hecho avances en salud, pero realmente, aparte de eso, otros avances no hemos visto. ¿Cómo hacer desde el aspecto de la sociedad un prioritario el derecho a la salud?
Sí, a veces uno se lamenta porque la salud siendo tan importante y algo tan deseable, ¿verdad? O sea, solo decir salud ya tiene una connotación positiva, ¿verdad? Todos queremos salud. Nadie rechaza, ¿verdad? La salud. Y sabemos que es muy importante, pero sí vemos que hay muy poca movilización ciudadana alrededor de la salud, ¿verdad? O sea, no es un tema que movilice como sí movilizan otros temas como por ejemplo derechos de las mujeres, tierra, los movimientos campesinos, medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lamentablemente vemos que la gente le pone atención a la salud cuando hay crisis, ¿verdad? Cuando hay desabastecimiento en los hospitales, cuando a los médicos o al personal de salud no se le ha pagado, o por ejemplo ahorita en la pandemia. Pero justamente porque estamos en una pandemia, tenemos que identificar esto como una oportunidad porque se revelan justamente las deficiencias y las carencias del sistema de salud. Y esto debería de ser un llamado de atención no solo a las autoridades o a los partidos políticos, ¿verdad? Para que piensen en la salud como parte de sus proyectos, sino que debe ser un llamado de atención para la ciudadanía. O sea, ahorita es cuando la ciudadanía, aún la que, digamos, tiene cierto nivel adquisitivo y puede pagar algunos servicios de salud, se da cuenta que si no tenemos un sistema de salud público, ¿verdad? No salimos de este tipo de problemas que nos afectan de esta manera, ¿verdad? De esta magnitud. Entonces, pues lo que tiene que haber es una demanda ciudadana y una movilización ciudadana alrededor, por ejemplo, de exigencia de planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? De un inicio de aumento al financiamiento, ¿verdad? Que los presupuestos públicos realmente le pongan al Ministerio de Salud un poco más de lo que le han puesto originalmente. Y lo estamos viendo, por ejemplo, la indignación ciudadana cuando se le quitó presupuesto a la atención a la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas pueden ser como la oportunidad para que realmente empiece a haber una mejor respuesta por parte del Estado, de los gobiernos sobre esto. Pero es clave la presión ciudadana, porque si no, la verdad es que salud en general no es un tema sexy en las campañas electorales, ¿verdad? Hay otros temas que llaman más la atención, pero yo creo y espero que con esta pandemia ahí sí no tengamos memoria tan corta y vayamos exigiéndole a las autoridades actuales y a las futuras que haya más planes concretos y haya financiamiento para empezar a construir un sistema público de salud de verdad. Excelente, Lucrecia. Muchísimas gracias por tus apreciaciones. Y casualmente regresamos a lo primero que habías dicho, ¿verdad? Para la transformación de esto, reconceptualizarnos qué es la salud para nosotros. Y tal vez este asunto de creernos de que la Constitución Política de la República la reconoce como un derecho y que tenemos que apropiarnos y creérnosla nosotros como ciudadanos de que no es caridad, no es un favor, es un derecho y los derechos los tenemos que exigir. Entonces, por eso es importante el tema de no dejar de que estas fechas pasen desapercibidas, ¿verdad? Y bueno, agradecemos tus intervenciones, Lucrecia. Hablando de la pandemia, ya más o menos identificamos cómo es que está nuestro sistema antes e históricamente, digamos, cuáles son las consecuencias y en qué estado estamos. Y vemos de que la pandemia ha sido algo que pudo haber impactado a cualquier gobierno y en las condiciones que nos agarró, hecho estragos como los está haciendo actualmente, digamos. Eso independientemente de quién esté en la conducción, digamos, de un ministerio, tomando en consideración que las cuestiones estructurales y de la debilidad institucional es muy, muy grande. ¿Cómo balanceas tú, desde tu perspectiva, el desempeño y la conducción que se ha tenido de la epidemia a un año de distancia? A ver,
a ver si el coronavirus, si esta pandemia sacudió de la manera en que sacudió a los sistemas de salud de países desarrollados, era de esperarse que nos sacudiera así de fuerte a nosotros, ¿verdad? A países en desarrollo como Guatemala. Pedirle a este sistema de salud, que como decimos tiene un rezago de más de 45 años, que funcione como otros sistemas de salud más robustos, ¿verdad? De países desarrollados, es como pedirle a un carrito destartalado, ¿verdad? Que funcione como un tráiler, ¿verdad? Como un camión de carga, es muy difícil. Sin embargo, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor y no se hicieron, ¿verdad? Empezando porque las autoridades que teníamos nosotros a inicios del gobierno, que fue cuando inició también la pandemia, pues eran personas que no sabían absolutamente nada ni de salud pública ni del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, tal vez no podían tener mucho control sobre que nos llegara o no nos llegara el coronavirus, pero sí podían tomar ciertas decisiones que no se tomaron tan bien. Bueno, tema de las medidas y el confinamiento, eso tal vez fue de las cosas que sí se tomaron bien, pero tal vez muy, muy antes, ¿verdad? Y que al final de cuentas se fueron dando medidas tan cambiantes, sin fundamento técnico, ¿verdad? O sin criterio epidemiológico, que empezaron a ser muy cambiantes, muy variables, muy confusas, y eso lo que hizo fue abrir la puerta a que todo el mundo se relajara, ¿verdad? Medidas a la carta. Medidas a la carta, bueno, eso que ahorita pues me levanto y se me ocurre, ¿verdad? Eran como medidas de ocurrencia, que después dijimos, bueno, tal vez con la Coprecovid empezamos a ver por lo menos algunas decisiones más fundamentadas, pero terminamos viendo un semáforo que el rojo es casi lo mismo que el amarillo, ¿verdad? Que es casi lo mismo que el anaranjado, en donde se establecen medidas, pero no hay institucionalidad que garantice que esas medidas se cumplan, entonces da lo mismo, ¿verdad? Y que finalmente el semáforo, a pesar de que establecía un poco más claras las reglas, pues lo que hizo fue que todo el mundo se relajó y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, eso mal. Y ahorita vemos, o sea, estamos teniendo un pico, tenemos la variante californiana, tuvimos pico después de Navidad, vamos a tener pico, ya estamos en pico después de Semana Santa y no pasa nada. O sea, las autoridades no hacen nada. Y lo que yo he sabido de personas que han ido al interior, por ejemplo, mencionan que la gente no usa mascarillas, no se respetan los aforos, aquí tampoco, en la ciudad de Guatemala tampoco se respetan los aforos y no pasa nada, ¿verdad? Hay bodas, hay servicios religiosos masivos y no pasa nada. Entonces, el problema de este gobierno ha sido justamente eso, además de que han tenido medidas variables, ¿verdad? Cambiantes sin fundamento técnico, no ha sido capaz de que esas medidas, muchas o pocas, se cumplan. O sea, hay un problema del enforcement, como le llaman en inglés, ¿verdad? Del cumplimiento de las medidas. Eso por un lado. Por otro lado, ya la atención en sí, por ejemplo, la respuesta del Ministerio de Salud se enfocó en un inicio en la atención hospitalaria, ¿verdad? Incluso aquellos casos leves automáticamente los mandaban o a Villanueva o al Hospital del Parque de la Industria. Entonces, y no vimos en ningún momento que se le pusiera atención al rol que debían de jugar los servicios de atención primaria en salud, ¿verdad? Los puestos de salud, los centros de salud, sino que el enfoque fue hospitalocéntrico. Y mucho se fue a eso, en vez de venir y decir, bueno, vamos a trabajar medidas de educación, de promoción de la salud, de prevención, para que la población no solamente diga, me tengo que poner mascarilla, sino que entienda por qué la mascarilla funciona, ¿verdad? O que entienda por qué hay que mantener el distanciamiento social. O sea, que las medidas se asuman no por imposición, sino por comprensión, ¿verdad? Y eso no lo vimos. Igual una campaña de comunicación inexistente, ¿verdad? Que nunca hubo. Entonces, pues vemos ahorita mucha gente que no entiende por qué hay que usar mascarilla. Incluso ahorita habría que usar doble mascarilla porque esas variantes súper infecciosas o súper contagiosas ya están en Guatemala. Es lo más seguro. Entonces,
yo creo que no ha habido realmente un buen manejo por parte del gobierno y por las autoridades de salud. Y incluso con, digamos, un equipo más técnico como el que se encuentra ahorita, ¿verdad? O con la COPRECOVID, sí vemos que las decisiones políticas terminan aplastando los fundamentos técnicos, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que si un sector dice, miren, ¿por qué no se abren restaurantes? Ah, bueno, abramos restaurantes, ¿qué importa, verdad? O alguien presiona porque no haya, digamos, porque se amplíen los horarios de los bares, ah, bueno, no importa, ¿verdad? O sea, se están respondiendo más a las presiones de los grupos de interés, ¿verdad? Que son legítimos sus intereses y ellos quieren, pues, mantener su negocio y pues, ellos presionan, pero el gobierno está cediendo a todo eso, ¿verdad? Por encima del cuidado de la salud. Entonces, aun cuando podamos tener equipos técnicos en el Ministerio de Salud, pues si eso no se alinea con un respaldo político del presidente, ¿verdad? Y con decisiones que vienen de ese nivel, pues vemos lo que vemos, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, dice uno, bueno, cierran los parques públicos, porque en realidad ahí no hay mucha ciudadanía que presione para que los parques públicos se abran, ¿verdad? Pero se abren las playas, se mantienen los restaurantes abiertos, los bares, las bodas, los servicios religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, lamentablemente no vemos que el equipo técnico realmente pueda establecer medidas técnicas, sino que son más decisiones que responden a intereses, ¿verdad? De grupos con poder. Y esto nos lleva a que tenemos una tasa de fallecidos más alta a nivel de la región, ¿verdad? Tomando en cuenta Panamá y eso que con el ¿Perdón? Y eso que con un gran subregistro. Claro. O sea que la prioridad aquí ha sido salvar a la economía y no afrontar el problema del COVID, sino que más que todo reflotar a las empresas y pues eso es lo que está presumiendo también el presidente en los últimos días. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante tomando en cuenta que estamos en una tercera ola y pues ya se hablan de cepas más agresivas y tenemos poca vacunas o pues estamos viviendo de donaciones en las vacunas? Pues aquí yo sé que es muy impopular, pero realmente deberíamos de ver cómo reforzar las medidas de confinamiento y restricción de movilidad y de mantener distancia social, o por lo menos reforzar o hacer cumplir las medidas existentes, aunque sea la mascarilla, ¿verdad? Aunque sea eso. El problema es que ni eso, ¿verdad? Entonces, sí hay un llamado a fortalecer el cumplimiento de las medidas ya existentes. Pero lo que vemos entonces es que como eso no existe, empezamos a ver picos, ¿verdad? O los casos, ahorita estamos en más de 1,300 casos diarios. Entonces vemos saturación de hospitales, vemos a un Ministerio de Salud entonces que tiene que ver temas de prevención, temas de atención, todo el proceso de vacunación, más la atención regular que siempre ha dado, ¿verdad? Y es la misma gente la que está ahora malabareando 5 pelotas, ¿verdad? No es que haya habido un aumento y no está regulando nada tampoco, ¿verdad? Porque como dice el mismo director general del CIAS, ¿verdad? Pues al final hay un inspector de saneamiento ambiental, que es el que a veces tiene que ir a ver si se están cumpliendo aforos, pero hay uno por municipio, ¿verdad? ¿A qué hora se va a poner a ver que se cumplan las medidas? Aunque se apoyen en algún momento en municipalidad o en autoridades locales, ¿verdad? Es muy impopular, son medidas muy impopulares que los gobiernos locales o el gobierno central no se animan a implementar, ¿verdad? Ese es un problema. Más allá del tema económico, ¿verdad? Es impopular. Y la cuestión es que, y eso es lo que vemos, ¿verdad? El tema de salud no es popular, porque la gente dice, bueno, yo quiero salir, yo tengo que trabajar. Pero el problema no es solo eso, es que mucha gente se está infectando no cuando sale a trabajar, sino que cuando se junta con su familia
o se va al servicio religioso, o cuando se va a una boda, o cuando se junta en un restaurante con los amigos, ¿me entienden? Entonces, lo que vemos es que esto sigue sin controlarse, un Ministerio de Salud completamente rebasado, la vacuna va a venir a cuentagotas y lo que vamos a ver son servicios de salud saturados y tal vez los que más lo van a sufrir son el personal de salud, las personas que se infecten y las familias, ¿verdad? Que queden con, digamos, con deudos, ¿verdad? Sí, bueno, ya siguiendo con ese tema, a mí me parece muy preocupante desde que inició la pandemia, ¿verdad? Lo dije en un programa anterior, pues los expertos habían dicho que se tenían que hacer 5,000 pruebas diarias para tener bien monitoreada la enfermedad y solo se han hecho en 69 días de lo que llevamos desde el primer caso. Se ha logrado esa cantidad de pruebas. Ahora, las vacunas, pues pasamos ya 2 meses esperando COVAX, que lo dijeron que venía hace 2 meses, después dijeron que la otra semana y así. Y ahí vamos. Y a mí, bueno, yo inscribí a mi abuelita por medio del teléfono para la vacunación, pero un amigo me hizo la observación y los que no usan internet, que son ya ancianos y que no usan internet o que no tienen teléfono, porque uno de los requisitos que tiene asterisco rojo es el número de teléfono celular y los que no tienen, ¿verdad? O sea, ahí se está excluyendo a más personas, ¿verdad? Si la brecha digital en Guatemala oscila más o menos el 40%, no sé cuánto de ese 40% son los mayores de 70 años que los que se van a vacunar, ¿verdad? Y hoy precisamente, si no estoy mal, la ministra dijo que eran un poquito más de 10 millones de personas las que se tienen que vacunar, que son mayores de 18 años. Mi pregunta es, eh, ¿qué puede hacer o qué están planeando hacer desde el Congreso para poder garantizar ese acceso a las vacunas, ¿verdad? Yo sé que ya hay algunas iniciativas para que sea un derecho y todo, pero muchas veces solo se quedan en el papel o en la discusión. Yo creo que eso atrasa más la negociación con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas, o no sé si estoy errado en ese sentido. Bueno, pues aquí el Congreso no puede garantizar nada porque realmente le toca al Ejecutivo, ¿verdad? Desde el Congreso lo que tenemos que asegurar es que el Ejecutivo tenga el financiamiento, que por eso es que se aprobó una ley donde se le asignan 1.500 millones solo incluso para compra de la vacuna. En diferentes oportunidades les hemos preguntado a las autoridades de salud qué más necesitan y ver, digamos, cómo el Congreso puede, si es necesario en algún momento, hacer alguna ampliación presupuestaria o alguna cuestión así, si fuera necesario, ¿verdad? Ellos dicen que no es necesario, pero bueno. Y al Congreso también le corresponde fiscalizar, ¿verdad? Fiscalizar, y en el caso de la bancada, pues es un tema que estamos fiscalizando y que también generamos propuestas, ¿verdad? De política para mejorar, porque a nosotros sí nos interesa que la vacunación sea un éxito, ¿verdad? Yo creo que hay otras bancadas que les interesa que la vacunación fracase para que el gobierno se desgaste, ¿verdad? Pero para nosotros la fiscalización es clave para que la vacunación sea un éxito. No solamente es un tema de desgastar al gobierno per se. A pesar de que somos una bancada de oposición, ¿verdad? Ahora bien, lo que nosotros hemos visto es que en temas de disponibilidad de vacuna, el ministerio tiene poco que decir, ¿verdad? Es algo que no está completamente bajo su control. La disponibilidad de vacuna está principalmente condicionado o determinado por la capacidad de los fabricantes de producir vacuna. También está muy afectado por el acaparamiento de los países ricos, ¿verdad? Que ellos como gestionaron y compraron de forma anticipada, a ellos se les tiene que responder antes incluso que a COVAX. Entonces, COVAX está siendo afectado por este acaparamiento y falta de producción, ¿verdad? O carencias en la producción por parte de los fabricantes.
Sin embargo, nosotros sí pensamos que el Ministerio de Salud sí tiene muchas cosas bajo su control. Primero, yo sí creo que estas autoridades sobreestimaron la capacidad institucional del ministerio, ¿verdad? La ministra Amelia Flores estuvo en la época de la Gana, ¿verdad? 2006, por ahí en el Ministerio de Salud, y era un ministerio algo diferente, ¿verdad? No había pasado todavía por esa depredación y piñateo que hicieron gobiernos posteriores, como lo que fuimos a encontrar en el 2016, ¿verdad, Adrián? Pues un Ministerio de Salud en donde había sido completamente saqueado y en donde las mismas coberturas de vacunación habían tenido un retroceso de más de 20 años, ¿verdad? O sea, teníamos coberturas de vacunación que habíamos tenido en los 80s, ¿verdad? Entonces, estas autoridades idearon un plan alrededor de, digamos, de un sistema de información, un aplicativo, un sistema de información que requiere infraestructura, que requiere mucha capacitación, que requiere tecnología, ¿verdad? Conectividad, etcétera, etcétera. Y en realidad ni la institución ni los servicios de salud cuentan con todo eso, ¿verdad? Ni siquiera el país. Entonces, en salud pública hablamos de la tecnología apropiada, ¿verdad? Y yo creo que en este caso, tal vez se fueron con una cuestión muy innovadora en términos tecnológicos, pero no necesariamente apropiados. Entonces, estamos viendo justamente esto, ¿verdad? Que vamos a poder acceder a la vacuna si ya tenemos acceso a Internet. O los centros de vacunación necesitan estar conectados, tener conectividad, ¿verdad? Tener Internet para poder hacer los registros, generar las constancias y que quede el control de quiénes se han vacunado y con qué vacuna. Y nosotros hemos hecho visitas a los 3 centros de vacunación más grandes aquí en la ciudad y vemos que tienen muchas carencias ahí. Y bueno, si eso está pasando aquí en la ciudad capital, no quiero imaginar qué puede pasar en Quiché, San Marcos, Alta Verapaz, ¿verdad? Huehuetenango, etcétera, etcétera. Entonces, los servicios de salud sí tienen, el Ministerio de Salud sí tiene que replantearse, digamos, el uso de esta tecnología, ¿verdad? Y tiene que tener un plan B para incluso hacerlo de forma manual, pero que sea viable, ¿verdad? Viable en los lugares más lejanos. Y con el tema de registro, pues también hay que pensarlo que pues tenemos poblaciones a veces monolingües, con niveles de escolaridad menores, con poco acceso a Internet, y hay que pensar en un mecanismo de registro o de adscripción distinta a la que se está proponiendo, ¿verdad? Y están justamente, ahorita tendríamos que estar aprendiendo de estos errores en la fase 1 para replantearnos y rediseñar la fase 2, ¿verdad? Que estamos hablando de adultos mayores y de mucha población que no es urbana, ¿verdad? Como el personal de salud que está con concentración principalmente urbana. Aquí ya estamos hablando de población abierta. Muy bien, Lucrecia, muchas gracias. Y bueno, pues ya vamos entrando a la parte final de este encuentro, de esta charla contigo, que ha sido bastante interesante y fructífera también. Y tal vez aquí ya vamos al tema de las políticas en general que ustedes están tratando de analizar e impulsar dentro de lo que les toca ahorita, que es el asunto legislativo, a ti particularmente, Lucrecia. Tú has estado en contacto y te hemos visto bastante activa dentro de la Comisión de Salud, en mucho contacto y diálogo con las autoridades actuales. Eh, Desde el legislativo, ¿qué necesidades ven y qué proyectos se tiene actualmente para poder ayudar al ministerio o favorecer y mejorar esta situación? Porque aquí hay una cuestión importante, es la que, y resalto lo que tú dices. O sea, ahorita a todos nos conviene que al ministerio le vaya bien. Decíamos, porque sabiendo que al ministerio le va a ir bien, pues a la población le va a ir bien. Entonces, ¿qué han tratado o identificado ustedes que pueden amarrar o que es importante empujar dentro de la agenda legislativa ante la situación que ya vimos?
Bueno, aquí siempre es bueno recordar que las principales funciones de un diputado, una diputada o del Congreso en general son al menos tres, ¿verdad? Uno es la legislación, el otro es el trabajo de representación, que para mí creo que es una de las funciones más importantes, y el otro es la fiscalización o control político, ¿verdad? Desde estas tres funciones, por lo menos desde la bancada, hemos identificado procesos que nos parecen clave, ¿verdad? Que deberíamos de estar trabajando, y digamos, en mi participación en la Comisión de Salud y también en la Comisión de Previsión y Seguridad Social y también en la Seguridad Alimentaria y Nutricional, pues son temas que uno trata como de empujar, ¿verdad? Entonces, ¿qué procesos nos parecen clave que debemos acompañar, ¿verdad? Ya sea vía fiscalización o representación? Bueno, una es que haya una respuesta efectiva a la pandemia, ¿verdad? Tanto todo el trabajo de prevención, la atención, los procesos de vacunación. Otro es cómo hacer para que esta pandemia, esta crisis realmente nos lleve a replantearnos o nos lleve a plantearnos o a aspirar un aumento en la cobertura y el acceso universal, ¿verdad? Un fortalecimiento de la red de servicios del Ministerio de Salud. Entonces hay que ver cómo le va a estas autoridades para que en cuanto la pandemia empiece a ser controlada, puedan ya tener espacio mental, institucional y de política para plantear un fortalecimiento, por ejemplo, de los puestos de salud, de los centros de salud y crecer, ¿verdad? En términos de cobertura y también de acceso. Otro proceso que también resulta clave es el fortalecimiento del Ministerio de Salud, tanto en procesos administrativos, procesos laborales, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene un gran problema y es que la mitad de sus trabajadores está incorrectamente clasificado como contratistas, ¿verdad? A pesar de que son trabajadores, ¿verdad? Pues están como contratistas y esto le genera mucho problema al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y dentro de este fortalecimiento institucional, pues procesos también como la forma en que se compra, ¿verdad? Cómo cerrarle los espacios a la corrupción ahí en el Ministerio de Salud y cómo aumentar su financiamiento. ¿Verdad? Eso es en temas de salud. Otra cuestión que también a lo que le tenemos que dar seguimiento como Congreso es a la ejecución de los préstamos, ¿verdad? El año pasado el Congreso aprobó un préstamo del BCIE, un préstamo del BID, y aparte ya había un préstamo del Banco Mundial que estaba aprobado. Entonces, tenemos que ponerle atención a esos préstamos para que se ejecuten adecuadamente. Digamos, es parte de nuestra responsabilidad porque fuimos los que aprobamos al menos 2 de esos 3 préstamos. Otro tema que también nos interesa es el acceso a medicamentos y en ese caso la bancada Semillas sí va a ser una mesa de trabajo para poder ver esto. En temas de leyes, hay ya algunas leyes importantes que están en su última fase, que son la ley de vacunación, la ley de vacunación en general, ¿verdad? Aparte es la ley de vacunación específica de COVID, la ley de vacunación en general que está desde hace varios años ahí y que necesitamos ya que sea aprobado, ¿verdad? Porque ya podría ser aprobado ya en su tercera lectura y por artículos y redacción final, y la ley de trasplante de órganos, ¿verdad? Hay otras leyes que quisiéramos que tengan dictamen y pasen al pleno lo antes posible, como por ejemplo la ley que tiene la Universidad de San Carlos para el control de tabaco, la ley de alimentación saludable, por ejemplo, que son otras leyes que están ahí y que son importantes, ¿verdad? Que pasen. Muchas gracias. Tenemos muchos mensajes en Facebook. Yanina Ponce manda a saludar. Gabriela Castaño dice que es un excelente programa y también una excelente invitada. Le manda saludos Silvia González. Dice Mario Salazar, pregunta, ¿cómo ahora que ya se tienen los recursos para las vacunas, cómo se va a dar esta cobertura, ya que la población está esperando que surjan efectos de estas negociaciones?
También Tijay Speed dice que buena invitada. Creo que Lucrecia hubiera estado como ministra en otra situación favorable, hubiera sido para la sociedad. Lástima que no terminó su periodo. También María Mazariegos me manda saludos. En fin, una serie de comentarios que hay y que en concreto están preguntando básicamente el papel del Congreso, más allá del COVID-19, sino que hubo una propuesta de agenda legislativa para reactivar, pues no solo los ministerios y su función para hacer efectivo el derecho a la salud, también a la educación, sino que en sí, en el Estado en general. Sí, tal vez comentar un poquito sobre esta pregunta que hacían de las vacunas, ¿verdad? Y la disponibilidad y qué hacer al respecto. Pues el Congreso aprobó los 1.500 millones y aparte hay otros 83 millones. Entonces el Ministerio tiene 1.583 millones para comprar vacuna, ¿verdad? Y ellos dicen que tienen o podrían hacer coordinaciones para el tema de personal, etcétera, etcétera. A nosotros lo que nos preocupa es, primero, los calendarios de entrega de la vacuna. Lo más seguro es que esa vacuna, precisamente por los procesos mundiales, ¿verdad?, de disponibilidad, lo más seguro es que esa vacuna venga un poco, digamos, por lotes pequeños, ¿verdad? No nos van a entrar los millones de dosis, las millones de dosis de un solo, sino que van a ir entrando como por lotes. Y ahí coincido con la ministra cuando dice que eso es mejor porque además así vienen con diferentes periodos de vencimiento, ¿verdad? No que nos entran todos y hay que vacunar en 3 meses porque se nos vence, ¿verdad? Entonces es mejor que venga así. Ahora bien, hay que preparar los centros de vacunación para cuando tengamos esa vacuna, porque nada nos sirve que la tengamos en los cuartos fríos, ¿verdad? O en el Centro Nacional de Biológicos, si no hay personal, sistema de información, citas, ¿verdad? Que llamen a la gente a vacunarse para poder administrar la vacuna. Entonces, nosotros lo que hemos visto, y eso es parte, digamos, del trabajo que estamos haciendo, o sea, estamos haciendo estas visitas y el trabajo de fiscalización para identificar cuáles son las principales necesidades del Ministerio de Salud y trasladárselo a sus autoridades, porque a veces las autoridades pues, no conocen, ¿verdad?, lo que está pasando en terreno, no tienen esa capacidad de ir a visitar, de hablar con la gente, hablar, por ejemplo, con los encargados del centro de vacunación y preguntarles qué necesitan, ¿verdad? O sea, qué pueden mejorar. Y en ese sentido, pues nosotros hemos, por ejemplo, hicimos una encuesta, trabajamos informes, le trasladamos a la ministra la información, las recomendaciones. Y, por ejemplo, en el caso de los centros de vacunación, lo que piden, ¿verdad? Y que el Ministerio de Salud sí debería de asegurarse que lo den, es más personal, porque hay muy poco personal, más equipo de cómputo y también impresoras y tóner para las impresoras, porque necesitan, por ejemplo, imprimir las constancias, hacer los registros, etcétera, etcétera. Piden también algo que es muy importante, es cómo hacer el registro y citar a las personas, ¿verdad? O sea, si van a hacer citas escalonadas, si eso lo va a generar automáticamente el sistema. Ese tipo de cuestiones están mencionadas en el plan de vacunación, pero a la hora, digamos, de verlo operando en los centros de vacunación, vemos que hay grandes fallos, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre lo que se establece en el papel y lo que ocurre ya en la realidad, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros queremos trasladarle al Ministerio de Salud para que tomen cartas en el asunto, especialmente ahora que están planteándose ya tener la fase 2, ¿verdad? Y algo que nos parece muy importante, y se lo hemos dicho a las autoridades, es, por ejemplo, también replantearse la estrategia de comunicación. O sea, los spots radiales o la información que uno mira es comunicación como del gobierno para decir estamos haciendo algo, pero no es una comunicación que le explique a la población qué es la vacuna, por qué la vacuna es segura, por qué deben de vacunarse, porque como hay mucha renuencia a la vacuna, ¿verdad? Hay resistencia a la vacuna en ciertos sectores. Sí se necesita una campaña de comunicación que
que explique a la población que la vacuna es segura y es necesaria. Por otro lado, también una campaña de comunicación que le explique a la población cómo acceder a la vacuna, ¿verdad? Si es vía un registro, cómo se hace esto, en dónde hay kioscos, si uno se va a ir a registrar o si uno va a ir a un centro de salud y pedir que lo registren ahí, ese tipo, o si va a ser, digamos, van a ser citas a demanda, etcétera, etcétera. O sea, ese es el tipo de cosas que no tienen claro todavía las autoridades y que por eso es que las mismas campañas de comunicación no logran informar, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que hemos estado haciendo alrededor de la vacunación y pues generando las recomendaciones a las autoridades, esperando de verdad, para nosotros sí es importantísimo que la vacunación sea un éxito, ¿verdad? Excelente. Bueno, hemos llegado básicamente al final de esta charla, de esta conversación. La verdad es que personalmente ha sido un gusto poder platicar con vos. Sabes que te quiero mucho, te admiro un montón y bueno, sabemos de que en lo legislativo están haciendo lo que se puede hacer y esperemos que el Ministerio de Salud le vaya bien en lo que corresponde. Aquí tal vez una cosa importante es recomendarle al Ministerio que le compete un rol rector y que la coordinación interinstitucional es importante. El Consejo Nacional de Salud es un espacio de coordinación y creo que hay que hacerlo vinculante y podría ser una estrategia que dé buenos frutos. Estas máquinas, estos insumos, este personal, pues puede venir de otras instituciones, no necesariamente solo del ministerio, el ministerio conduciendo siempre, pero bueno, la idea es lograr masificar esto. Gracias, Lucrecia, gracias por venir, por darnos esta posibilidad de escucharte, por las fuerzas y las ganas que le estás echando. ¿Oíste? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo salubrista a todo el mundo. Jonathan. Muchas gracias.